Capítulo 4. El hermetismo en la historia. Nuestra travesía nos conduce ahora al desarrollo del hermetismo a lo largo de la historia, desde sus primeras manifestaciones en la antigüedad hasta su influencia en la Edad Media y el Renacimiento. El hermetismo nació en Alejandría, una ciudad extraordinaria donde convergieron culturas y saberes de todo el mundo antiguo. Allí, entre los siglos II y III, filósofos, astrónomos, místicos y sacerdotes compartían ideas en un clima de intercambio sin precedentes. En ese crisol cultural surgieron los textos herméticos que combinaban elementos egipcios, griegos y orientales. El Poimandres, uno de los escritos más famosos, relata una visión en la que el discípulo recibe la revelación directa del Nous, la mente divina que da origen al cosmos. Para los hermetistas, el universo no era un caos de fuerzas ciegas, sino una totalidad viva, regida por una inteligencia superior. El ser humano, como microcosmos, reflejaba ese orden, y podía ascender espiritualmente si aprendía a conocer y aplicar las leyes que rigen la naturaleza. Estas ideas inspiraron a los neoplatónicos, a los gnósticos y a múltiples corrientes esotéricas de la antigüedad tardía. Con la caída del Imperio Romano, el hermetismo no desapareció. Siguió latiendo en círculos pequeños, en manuscritos que circulaban en monasterios, y más tarde se integró en la tradición de los alquimistas medievales. Para ellos, la búsqueda de la piedra filosofal era más que un proceso material, era una metáfora de la transformación interior. Convertir el plomo en oro simbolizaba purificar el espíritu humano y elevarlo a un estado superior de conciencia. Durante la Edad Media, el hermetismo se relacionó también con la astrología, considerada entonces una ciencia legítima. Se pensaba que los astros influían en el destino humano porque todo formaba parte de un mismo tejido cósmico. Esa idea de correspondencia entre el cielo y la tierra, entre el macrocosmos y el microcosmos, proviene directamente de la tradición hermética. El Renacimiento fue la gran época de resurgimiento del hermetismo. Cuando en 1463 el erudito Marsilio Ficino tradujo al latín el Corpus Hermeticum, los intelectuales europeos recibieron esos textos con entusiasmo. Se creía que eran más antiguos que Moisés, y que Hermes Trismegisto había sido un profeta pagano que anunció el cristianismo. Esta creencia otorgó al hermetismo un aura sagrada. Filósofos, teólogos y artistas lo estudiaron como una fuente de sabiduría divina. Giordano Bruno, inspirado en el hermetismo, proclamó la infinitud del universo y la presencia de lo divino en todas las cosas. Para él, Dios no estaba separado del mundo, sino que lo habitaba en cada rincón, en cada átomo. Estas ideas le valieron la persecución de la Inquisición, pero su pensamiento marcó profundamente la visión moderna del cosmos. El hermetismo también dejó huella en la cábala cristiana, en la alquimia renacentista y en las sociedades secretas que florecieron en los siglos posteriores, como la masonería y la Rosacruz. Su influencia se extendió a la magia renacentista de Cornelio Agrippa, a la obra de Paracelso en medicina y alquimia, e incluso a los experimentos de científicos que buscaban unir la fe, la filosofía y la naturaleza en una misma visión. A lo largo de los siglos, el hermetismo nunca desapareció del todo. A veces fue perseguido, otras veces se ocultó bajo formas simbólicas y en ocasiones se integró en corrientes más amplias. Pero siempre estuvo presente, como un río subterráneo que aflora en distintos momentos históricos, recordando a la humanidad que existen leyes invisibles más allá de lo que los sentidos pueden percibir. Por eso, cuando en 1908 apareció el Kybalión, sus autores no presentaban una novedad absoluta, sino una síntesis moderna de esa tradición milenaria. El libro recogía en 7 principios lo que había viajado a través de culturas, religiones y épocas enteras. Un legado que había pasado por Egipto, Grecia, Alejandría, los monasterios medievales, los alquimistas, el Renacimiento y las sociedades esotéricas modernas. El hermetismo en la historia es, entonces, la historia de una corriente invisible que nunca dejó de fluir. Una corriente que se adapta, que cambia de lenguaje,
pero que conserva siempre el mismo mensaje esencial, que el universo es mente, que todo está conectado, y que el ser humano puede elevarse si aprende a vivir en armonía con esas leyes eternas.